Estado Nacional. Agenda de proyectos de seguridad se descentraba en el Congreso. Cuando hay voluntad, cuando hay ese desprendimiento para poder trabajar, se ven los resultados. Restricciones para el uso de tobilleras electrónicas, más penas para robos con armas de juguetes y facilidades para usar dinero incautado al narcotráfico están entre los avances. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su gentil compañía las mañanas de los domingos. La inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado es sin duda la principal preocupación actual de los costarricenses. Esto ha llevado a que la ciudadanía clame por soluciones desde los diferentes poderes de la República. Al iniciar el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, se vislumbró una buena noticia en días recientes: el desentrabamiento de la agenda de los proyectos de ley relacionados con seguridad. Para hablar sobre este tema y otros relacionados con el tema de seguridad, invitamos el día de hoy a la señora magistrada Patricia Solano, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Sala de Casación Penal, conocida como Sala Tercera. Bienvenida, señora magistrada, qué gusto tenerla en Estado Nacional. Muy buenos días, un gusto poder estar en este programa y sobre todo en un tema tan importante que nos ocupa y el día de hoy. Por eso, un gusto compartir con su persona, con don Michael y con el señor diputado don Gilbert, con quienes en diferentes momentos siempre hemos trabajado. Y por supuesto, un saludo muy cordial a todo el público que nos ve, que espero que este espacio sea de una buena información para la ciudadanía, que es a quien nos merecemos. Así es, porque es un tema que duele mucho en las comunidades, en los pueblos en Costa Rica, pero que tiene distintas aristas. Está con nosotros también el diputado Gilbert Jiménez del Partido Liberación Nacional y quien preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en el Congreso. Bienvenido, don Gilbert. Muchas gracias y muy buenos días y muy amable por estar en este excelente programa. Gracias a doña Patricia y por supuesto a don Michael y a doña Lía por compartir y efectivamente poder darle a conocer a los ciudadanos las labores, las actividades que estamos realizando. Y efectivamente ese encabezado donde hemos dicho que se logra agilizar la agenda de seguridad es una realidad gracias a Dios y al apoyo de todos los diputados y diputadas. Así es, como decía don Gilbert, complementa nuestro panel del día de hoy el subdirector del Organismo de Investigación Judicial, señor Michael Soto, a quien vemos frecuentemente también ahí en la calle con don Randall y con todo el equipo, trabajando muchísimo en la contención. Bienvenido, qué gusto por fin que tenerlo acá en Estado Nacional. Muchas gracias, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan y un tema de vital importancia, muy contentos de estar aquí y poder analizar y aportar a la conversación. Bueno, vamos a empezar con usted, don Michael, porque antes de entrar a lo que pasó en la Asamblea Legislativa, pongamos un poquito de contexto. Ya sabemos todos que es la principal preocupación de la gente, el tema de la seguridad y del avance del crimen organizado. Pero ¿cómo describiría usted la situación actual que atraviesa el país en esta materia? Bueno, más que mi opinión, los números los dicen, las circunstancias lo dicen. Estamos quizás y muy lamentablemente en el peor momento de la historia criminal del país, donde el tema de homicidios, que es como se mide la violencia a nivel internacional, están en números altos, importantes. Probablemente va a terminar siendo igual que el año anterior, un año sumamente violento, y no solo en la cantidad, sino también en la violencia con la que se ejecutan las muertes, además de otras circunstancias que agobian al país, al estar en la ruta del narcotráfico del sur al norte del continente americano, también hacia Europa, pues nos ponen una coyuntura complicadísima. Entonces, ciertamente la preocupación y el sentir de los costarricenses no es una percepción, es una absoluta realidad. Nosotros que lo vivimos a diario estamos conscientes de eso. ¿Es un momento histórico, Michael? Sí, es un momento histórico que yo esperaría que en algún momento podamos revertirlo, un momento histórico triste, complicado. Hay que decirlo, no es un fenómeno de Costa Rica, es un fenómeno de la región. Todos los demás países de la zona tienen sus complejidades, pero bueno, nosotros vivimos aquí, tenemos que preocuparnos por acá y ciertamente la situación es particularmente difícil. Vemos el enorme esfuerzo que está haciendo el organismo de investigación judicial con operativos de contención, desarticulando muchísimas organizaciones de narcotráfico. ¿Cuál es la situación? Usted me hablaba ahí de la cantidad, el porcentaje de crímenes que son ajusticiamientos y cómo lo están abordando ustedes.
Bueno, si hablamos específicamente de homicidios, para darles algunos datos de contexto, en este momento justo llevamos 560 homicidios, que hace unos 3, 4 años atrás era lo que ocurría en todo un año. En este año vamos a andar rondando los 900 nuevamente, de los cuales el 65% tienen que ver con ajustes de cuentas o venganzas, que lo podemos relacionar directamente al narcotráfico. Oiga, el 65% es un número impresionante. Y además el 70% y subiendo tienen que ver con armas de fuego, que es otro de los indicadores. Si vemos estos datos, tenemos que irnos también al tema del narcotráfico. ¿Por qué ocurren los homicidios? Bueno, son por las pugnas de territorio local, interna, costarricense principalmente, que luchan por territorio y generan violencia. ¿Cómo lo estamos abordando? Para ir al punto. Bueno, tenemos estrategias. Aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es la contención criminal, es decir, sostener para que los indicadores de criminalidad no suba, y otra es a mediano y largo plazo cómo logro bajar esos indicadores. Nosotros estamos trabajando, porque es nuestra función, en la contención criminal, pero si queremos solucionar a mediano y largo plazo tiene que ver con temas de prevención, a mayor desarrollo humano, indicadores criminales más bajos, ahí hay una alarma que se prende y pues por ahí tenemos que trabajar en cultura, deporte, prevención primaria, niñez, adolescencia, pero mientras tanto los cuerpos policiales, los cuerpos de represión, el Poder Judicial en general, tiene que ayudar a contener esta situación. ¿Usted sí cree que los recortes de presupuestos en gasto social generados no por gusto, sino por las estrecheces fiscales, hayan empeorado la situación, don Michael? No, sin duda alguna, sin duda alguna. Yo que estuve en el Ministerio de Seguridad Pública, conozco bien los apuros, no importa quién sea el ministro, no importa el gobierno que esté, conozco los apuros y las dificultades que hay en manejar esos recursos. El tema de seguridad es una inversión que va a mejorar los otros ámbitos. Si logramos tener un país con muy buena seguridad, con muy buena presencia policial, esto va a mejorar el tema del turismo, por ejemplo, que es uno de nuestros principales ingresos, de los inversionistas, van a sentir que Costa Rica es un país seguro para venir a invertir, y obviamente vamos a tener surgir un poquito la economía. Pero si la seguridad está mal, menos turismo, menos inversiones, y ahí podríamos analizar otras aristas. Entonces, necesariamente esta inversión hay que hacerla, porque tengo la conciencia de que hay poco recurso humano en el ministerio y en el organismo, ocupamos más recurso móvil, más protección aérea, más protección marítima, y si no la hay, pues todo esto repercute. Hay estudios que han hecho análisis de cómo contener, y esa contención es con mucha presencia policial, hablando de la seguridad pura y dura, con mucha investigación criminal, mientras todos los temas de los indicadores sociales se desarrollan en otras áreas. Claro, magistrada Solano, mientras esto sucede, ha habido una gran presión, por lo menos los últimos meses también, desde el punto de vista que sienten las víctimas muchas veces de que los procesos judiciales pues tardan mucho, o a veces que el OIJ retiene y hace toda la contención y luego se liberan muy rápidamente y las personas involucradas. Desde la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se está abordando esta situación histórica de la que nos habla don Michael? Para el Poder Judicial, el tema de la seguridad ha sido un tema primordial. Y sobre estos aspectos a los que hace alusión don Michael, también nosotros coincidimos en que, y a veces la ciudadanía no logra comprender, que cuando las estructuras sociales y la prevención es parte del principal trabajo que tiene que realizar un Estado de Derecho, y la prevención le corresponde a los órganos del Poder Ejecutivo. Cuando hay prevención y hay inversión social, entonces a mayor desarrollo económico, cuando las personas tienen trabajo, cuando las personas tienen aseguradas sus necesidades, cuando la seguridad en un espacio, como dice don Michael, es mejor, entonces baja la violencia, baja la criminalidad, porque las alternativas que tienen los ciudadanos son diferentes. A veces no se entiende que esta situación de lo que es la prevención entre las funciones diferentes que tenemos, los diferentes poderes del Estado, el Poder Ejecutivo tiene como una labor primordial la seguridad. El Poder Legislativo crea las leyes y el Poder Judicial actúa en reacción. A nosotros nos llegan finalmente las causas cuando la seguridad falla, termina en el Poder Judicial. Claro. Entonces, a este mayor aumento de criminalidad también se nos han aumentado las causas de investigación.
Sin embargo, la capacidad de reacción que nosotros tenemos no ha aumentado en la misma proporción. Por eso en algunas ocasiones también se da una queja que nosotros tardamos más de lo que se espera. En esto desafortunadamente hay en muchas ocasiones una impresión diferente porque se toman casos aislados y que tal vez son muy icónicos como si fuera lo general. Entonces, algo particular se toma como lo general y no el gran volumen de asuntos que nosotros resolvemos. Si ustedes ven las estadísticas del Poder Judicial, en el año 2022 nosotros resolvimos casi la cantidad de lo que ingresó fue resuelto. Sin embargo, siempre y a veces se entiende como si fuese mora lo que es lo natural de duración de un proceso. Sí, que tiene que gastar las diferentes etapas internas. Exactamente, entonces a veces la respuesta no es la misma. Y en este tema que usted me decía, que a veces hay algún reclamo ciudadano, que la policía hace su trabajo y que tal vez está esperando que exista otra reacción por parte de los juzgadores, en esto no se logra entender que el sistema penal por el que optó Costa Rica, las medidas cautelares y entre ellas la prisión es eso, una medida cautelar. No es una pena anticipada. Por eso al momento en donde una persona es pasada ante la autoridad judicial, entonces se evalúa cuáles son, frente al caso concreto y las condiciones particulares de la persona, con cuál medida cautelar se puede contener y sujetar a la persona al proceso. Porque eso es lo que buscan las medidas cautelares. No es que se trata de un tema automático que porque una persona está siendo acusada, de inmediato pasa a prisión. Claro, quizá la sensación que queda muchas veces es que como es esa medida cautelar y bueno, hay que soltarlos en algún momento, luego pasan muchos años y no se llegan a resultados y por casos icónicos, como usted dice, y eso queda instalado en la percepción de la gente. ¿Cómo están trabajando ustedes para mejorar o agilizar estos procesos? El Poder Judicial tiene en todas las materias, no solo en materia penal, que generalmente es la que genera mayor tema de conversación, y generalmente las noticias somos quienes trabajamos en materia penal, pero desde la Dirección de Planificación venimos monitoreando los tiempos de todos los procedimientos. ¿Cuál es la respuesta? Hay, por lo menos en materia penal, hay un comité de todo lo que es el rediseño de materia penal. Entonces vemos cuál es la capacidad instalada que tenemos frente a las obligaciones que tenemos frente a la ciudadanía para dar la mejor respuesta en estos casos. En esto vemos cuál es la capacidad. Vea, en muchas ocasiones sucede que un expediente y que las personas dicen, ¿cómo? Este caso se ha señalado una vez y lo suspenden y lo señalan otra vez y lo vuelven a señalar. Y tal vez no logran entender que en el caso concreto no solo interviene el juez y el fiscal. Hay una serie de intervinientes en las diferentes partes que también tienen que concurrir. Los defensores, cuando se constituye querellante, cuando está el procurador tiene que intervenir. Imagínense que a nivel nacional y en materia penal solo se cuenta con 5 personas procuradoras. Y ellos tienen que atender todas las causas penales de todo el país. Y dentro de esto entra lo que... ¿Solo 5? 5. Sí, claro, entonces hacer coincidir con los diferentes... En las agendas, entonces a veces es complejísimo. Entonces, en algunas ocasiones está convocado, se enferma el procurador y lograr concurrir nuevamente a todos los interventores, en donde a veces es una gran cantidad, no es tan sencillo. Claro. Y hay que volver a pasar dentro de las agendas que ya están saturadas, y eso es parte del trabajo que estamos haciendo y que yo lidero. Para tratar el estar revisando las agendas, el estar viendo cuáles son los tiempos de duración de los procesos y poder llenar todos los espacios para dar respuestas más rápidas. También cuando nosotros sentimos que dentro de la respuesta que se dio por parte de la persona juzgadora no es la adecuada, también están los recursos de las partes para ir al superior y reclamar. Pero también está, y a veces las personas desconocen, que cuando desde las personas que lideramos la institución, desde el Poder Judicial estimamos que puede existir algún error por parte de la persona juzgadora, también se le siguen procesos disciplinarios. Claro, y también hay sanciones, y eso no se publicita por los temas de
protección de datos, pero si hay sanciones, si hay despidos, cuando la respuesta que da el operador se trata de un error grosero. Claro, tiene que existir ese sistema de calidad. Y otro, porque esto es ya en la parte operativa del aparato de administración de justicia, pero otro de los puntos que en cuanto a esta crisis de seguridad empezó a aumentar, se ha señalado, es en la producción de leyes, en la calidad de leyes. El Poder Ejecutivo ha estado señalando que en la Asamblea Legislativa pues no avanzan cosas. Sin embargo, la semana que recién concluyó, varios proyectos de ley de los que estaba viendo y que forman parte de la agenda de seguridad avanzaron en el Congreso a mayor velocidad. Don Gilbert, ¿qué pasó? 4 proyectos avanzaron en la corriente legislativa. ¿Qué pasó? Que no había consenso y volvieron al periodo de sesiones ordinarias y bueno, arrancaron con un movimiento. Digo, no es que se aprobaron, pero tuvieron movimiento en la corriente legislativa. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que para nadie es secreto que poder tener un proyecto y hacerlo ley lleva toda una transformación. Desde el momento que se presenta la iniciativa, donde se tienen que consolidar los aspectos más importantes de cuál es su fin. Muchas veces se ven las necesidades, pero no se tiene conciencia realmente de las aplicaciones o las implicaciones con otras jurisdicciones, con la constitución política, con otros proyectos de ley. Entonces hay que hacer todo un análisis completo y eso lleva también a la participación de audiencias, de expertos, tanto institucionales como profesionales en la materia. Y después de todo ese proceso de audiencias, de consultas, que hay consultas que son propiamente obligatorias, que hay que hacerlas, a las cuales se da un plazo. En algunos casos, dependiendo de la consulta, solicitan ampliación de plazo y se da todo un debate ampliado. En esto yo creo que como Comisión de Seguridad y Narcotráfico hemos trabajado ampliamente. Calcule que solamente en este periodo que tenemos ordinario y extraordinario, que empezamos en mayo, hemos hecho más de 13 sesiones donde hemos activado más de 200 mociones, donde hemos revisado más de 30 proyectos, en donde hemos ya dictaminado 10 proyectos, ¿verdad? Y esos proyectos dictaminados pasan al plenario, donde el plenario, después de la comisión, que estamos conformados por 9 diputados, va con los 57 diputados, pero no solo los 57 diputados, sino que también con otros asesores, con otros expertos, con otras personas que también se enteran de los proyectos y empieza todo un proceso de discusión. Viene un día que se llama 137, en ese primer día se presentan mociones, esas mociones se analizan nuevamente, va otra vez a la comisión, en la comisión se hace un debate, hay proyectos que se le han presentado 20, 30, 40, 50 mociones, bueno, todas las mociones se aprueban tal vez algunas, pero el contexto del proyecto ya no es tal vez lo que se buscaba. Bueno, entonces hay un segundo día que se llama 137, segundo día, en ese segundo día 137 se busca quemar cuando, por lo menos hemos dicho, ya tengamos certeza de que el texto que se va a llevar o las mociones que se van a llevar van a tener consenso. Porque claro, si no, el proyecto entonces no va a tener ningún sentido, no va a tener ningún fin y al final se convierte en otra cosa. Entonces, ¿y consensos se lograron esta semana? Bueno, tal vez, don Gilbert, vamos a ir viendo algunos para que yo voy a plantearlos, los vemos en pantalla y usted nos explica para que sepan los costarricenses qué avanzó. Veamos las implicaciones que tienen algunos de estos proyectos. Por un lado está una reforma al artículo 293 del Código Procesal Penal, que a grandes rasgos, don Gilbert, lo que permite es que el anticipo jurisdiccional de la pena sea obligatorio para procesos que tienen que ver con delitos sexuales. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué era importante? Bueno, es muy importante porque hoy esas penas, digamos, tal vez no están sentenciadas como penas que llevan a las personas a la prisión. Y naturalmente sentíamos que el abuso que hoy se ha venido dando por parte de personas inescrupulosas con menores de edad y atropellando toda su integridad, el delito o la castigo que se le estaba dando no correspondía realmente al daño que estaba causando. Entonces yo creo que aquí llevamos leyes actualizadas a la realidad, a la problemática y que vienen realmente a decirle, señores, si usted causa este mal, va a ir a tener una prisión o una sanción que va a ser desde 4 años hasta los 10 años. Perdón, viera que sobre este tema se tramitan en el Ministerio Público cerca de 15,000 causas anuales. Entonces imagínense que, y así lo hemos nosotros realizado las observaciones, diferentes de personas magistradas que hemos dado criterio técnico sobre este proyecto de ley, hemos señalado que esto puede constituir más bien un atraso en la tramitación de las causas. O sea, ¿le preocupa a usted eso que se esté? Nosotros hemos señalado las debilidades serias que presenta el realizar un procedimiento que está básicamente establecido como para casos especiales como una generalidad.
Por eso le digo, imagínese que se trata de cerca de 15,000 casos. Entonces, tiene que destinarse una persona jueza penal, un fiscal, un defensor, O sea, lo que usted en está cada diciendo- uno de los casos para tomar el anticipo jurisdiccional Lo que pasa- y posteriormente ese anticipo jurisdiccional no es que es lo que vamos a incorporar en juicio. ¿Por qué? Porque también las personas defensoras, cambia de defensor, o lo que se dijo en el anticipo, la persona defensora o la persona acusada tiene el derecho de contravertir Claro, don Gilbert. de contravertir ese testimonio. El proceso penal se sienta en el principio de la oralidad. El juicio es en donde se controvierten las pruebas. Claro, pero Está la eso persona ya- acusada, pero entonces en esto viene al inicio, pero también puede ser un atraso porque tenemos que destinar 15,000 audiencias cuando en este momento no se hacen para tomar estas declaraciones y que posteriormente puede la persona venir nuevamente a declarar, lo cual puede constituir incluso una rectificación. ¿Qué le parece El día esa de ayer, observación, don Gilbert? Vamos a ver. pero yo le pedí a la Dirección de Planificación que cuantifique el valor económico que tiene para el Poder Judicial este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque nosotros, y le decía hace un rato, que tenemos limitaciones en salas de juicio, tenemos limitaciones Claro, en claro. Lo que personal está- juzgador, y tener que destinar un anticipo jurisdiccional puede durar perfectamente una audiencia todo un día, 2 días. Claro, don Sí, Gilbert. realmente, bueno, somos respetuosos, doña Patricia, de toda esa cuestión y, por supuesto, el proceso. No obstante, hay que ser conscientes de que las personas, en la mayoría de los casos, vienen a instigar, vienen a presionar, vienen a incluso a poderle hacer propuestas deshonestas a las personas para que cambien su declaración, vienen a hostigarlas con diferentes formas y a la hora de llegada, tal vez, en el proceso se pierde la naturaleza de la situación. Entonces, esas personas que se vieron afectadas, después se ven más bien en un proceso de ofensa, se ven obstruidas, se ven que no pueden ir a declarar lo que tienen que hacer, máxime si son menores de edad. Entonces, se da una serie de situaciones que no protege, digamos, a estas personas que son víctimas de este tipo de abusos, y lo que se busca con esta ley es más bien lo contrario, que desde el primer momento se tome la prueba contundente, la realidad que se dio en el momento, que esa prueba sirva para el proceso consiguiente, como dice doña Patricia, pues vendrá un momento ya procesal en donde se determinarán todos los hechos y demás, pero sí tenemos ya de principio toda una serie de acciones, de medidas de protección y de seguridad para que las personas se sientan con la facilidad, con las condiciones de poder actuar y poder presentar las denuncias y poder dar sus declaraciones y poder tener esa prueba para que los tribunales en su momento adecuado y oportuno puedan utilizar esta prueba para poder castigar a estas personas que vienen a hacer abuso sexual. Pero claramente lo que plantea la magistrada es que quizás este es un proyecto con Violenta buenas el intenciones, procedimiento. pero que choca contra temas incluso de disponibilidad de recursos. Y es importante que lo planteemos. Bueno, algo importante, doña Patricia, hablando de recursos, hoy estamos analizando varios proyectos dentro de la posibilidad de darle más recursos al Poder Judicial. Desde el primer momento la Asamblea Legislativa siempre ha ayudado a que el Poder Judicial y los cuerpos policiales, el Ministerio Público tengan mayor cantidad de recursos. El primer año logramos incluir, bueno, su persona que también gestionó, recuerdo que tuvimos varias reuniones desde el primer año 2022 para poder incorporar más de 6,000 millones que se le había recortado al Poder Judicial y se le incorporaron. Y ya el año 2023 el Ministerio de Hacienda no recortó recursos, pero aún así nosotros como diputados incluimos recursos más para el Poder Judicial y poder tener recursos necesarios. Y siempre hemos actuado y ahora estamos, bueno, con varios proyectos también para poderle ayudar al Poder Judicial, al Ministerio Público y a todos los cuerpos policiales. Claro, Creo que- pero hay, don Gilbert, claramente plantea la señora magistrada un tema de posibilidad real de asignación de recursos. Vamos a ver otro de esos proyectos que avanzó la semana que recién pasó. Es el expediente 24.096, ley para regular el beneficio del arresto domiciliario con tobillera electrónica. ¿Qué cambia y en qué estatus está? Bueno, este proyecto fue aprobado en segundo debate esta semana. Es un proyecto que ya va a ser ley. Es un proyecto que no solamente viene ya a poder modificar el beneficio, porque se le da única exclusivamente a aquellas personas que tengan
condenas que no superen los 4 años. ¿Por qué? Porque anteriormente se le daba hasta los 6 años y entonces habían delitos que estaban relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado, otros temas de sicariato, temas sexuales, etcétera. Y estas personas tenían esos beneficios. Ya con esta ley no se les da ese beneficio. Aunado a eso también, si una persona está involucrada en otro delito y también se ve afectada, pierde el beneficio. Si daña el artículo por una situación particular, pierde también el beneficio. Si obstruye o el artículo tuvo un desperfecto y no lo notifica, también pierde el beneficio. Claro. De tal manera que sí viene ya a restringir y a utilizar un beneficio de un brazalete o de un instrumento electrónico para poder mejorar la seguridad y que él continúe, pero sabiendo que tiene un castigo, que tiene que cumplir ciertas limitaciones y condiciones, y si las incumple, va a ir a prisión. Claro. ¿Qué le parece a usted, señora magistrada? El proyecto, y en esto tengo que hacer un énfasis en un tema. La producción de leyes no es que necesariamente va a combatir este tema de la seguridad y de la criminalidad. En esto coincido con don Michael, únicamente mejorando las condiciones sociales nosotros podemos revertir y ver a mediano y largo plazo cuál es el proyecto que tenemos para Costa Rica. Atacar el problema de raíz, dice usted. Exacto. En este momento estamos en contención, que eso es lo que hacemos desde el Poder Judicial y son las acciones. Claro. Pero ¿qué sucede con este proyecto de ley? Cuando viene el brazalete electrónico, cuando surgió, fue en forma apresurada, en aquel entonces no se dio una capacitación a los operadores, existía sobre todo una gran queja en el tema de cumplimiento de la pena y en esto tenemos que separar. Una cosa es cuando una persona está sentenciada a la orden del Ministerio de Justicia y utiliza brazalete electrónico y otra cuando se utiliza el brazalete electrónico como medida cautelar. Cuando estaba como sentencia no se dan los problemas en muchas ocasiones como cuando se da que se dijo que podía existir un abuso en medida cautelar. Y en esto entonces sí, por lo menos a nosotros nos causa mucha preocupación que en el segundo debate que se aprobó, y ustedes lo pueden ver, entonces hay una modificación del artículo 57 bis del Código Penal, en donde de la redacción se desprende que se está modificando todo el artículo 57 y donde va como entre paréntesis, porque lo que se estaba modificando o el proyecto de ley eran solo ciertas condiciones, no todo el artículo. Se reformaban algunas partes de algunos incisos y la forma como quedó redactada entonces sí contiene, y eso se trata de un problema de elaboración de la ley. Es decir, que entonces al momento de la aplicación el Poder Judicial sí entra en un serio problema de aplicación porque la norma no está bien construida y en eso por eso es que en muchas ocasiones, por lo menos yo soy muy vehemente en el tema de que cuando nosotros y cuando nos incorporamos en todos estos proyectos, nosotros emitimos un criterio técnico desde la Sala Tercera. Lo que es técnica legislativa es del Poder Legislativo, pero no siempre en el momento de redacción y nos va a presentar serios problemas por ese motivo. Habría, don Gilbert, entonces que hacer revisión ahí de esto que menciona la magistrada. Sí, con mucho gusto. Yo creo que en esto, partimos de la realidad, se hacen siempre las consultas, se hacen los criterios, se solicitan los diferentes argumentos y elementos. Yo creo que en esto también, doña Patricia, yo con todo respeto lo digo, muchas veces se habla en términos muy ampliados y muy técnicos y eso que usted plantea tan sencillo y tan fácil, debería también plantearse. A veces dice, bueno, es que nosotros como jueces no podemos darle la solución, no podemos presentarle las propuestas. O sea, si son los que tienen los problemas, con todo el respeto, si son los que están viendo las necesidades y son los que ejecutan y son los que llevan a cabo la acción y procesan, entonces como ahora son los que tienen la mayor experiencia, el mayor conocimiento, el mayor expertise y por supuesto que en nosotros va a estar la mayor voluntad. Entonces yo les pediría que por favor nos señalen claramente siempre cuáles son los puntos que debemos modificar para nosotros modificarlos y que sea esto oportuno. Lamentablemente... Perdón, en este caso específico lo hicimos. Bueno, porque en esta parte dijimos, bueno, muy bien. ¿Y no se incorporó? No, en muchas ocasiones, y le voy a dar un ejemplo, se dio y era un proyecto de ley que yo me permití, que ha sido una de mis grandes preocupaciones desde que era jueza ordinaria. Se modificó en su momento la ley de registro y archivo judicial, el artículo 11. Anteriormente, cuando una persona era sentenciada, entonces el asiento, hay un registro judicial de los asientos de la sentencia, se cancelaba
a los 10 años de cumplida la pena. Por eso, claro, pero esos proyectos no son de estos que estamos hablando. Es porque sí tiene relevancia. ¿Por qué? Porque entonces esa ley fue modificada y esto sí incide en los temas de seguridad. Entonces, porque cuando hablamos de si una persona que ustedes dicen, es que esta persona la pasaron muchas veces y tenía un montón de pasadas y resulta ser que la dejan en libertad. Entonces, el juez parte del principio, ¿esta persona es primaria o tiene asientos que determinan que había sido sentenciada? Cuando esa ley cambió, que fue cerca del 2011, entonces se variaron las condiciones y ya no eran 10 años, sino en algunos casos por cumplimiento de la pena, año y medio ya se cancelaba el asiento. Entonces, cuando las personas optan por lo que llamamos una medida alterna, una conciliación, una reparación integral del daño, el asiento queda inscrito 5 años y hasta los 5 años usted puede optar por una medida. Entonces, no es posible que en los casos de condena el asiento se cancele antes que esos 5 años. Entonces, el proyecto de ley fue presentado, el proyecto de ley salió está aprobado diferente. Por ejemplo, las penas. Hay una gran cantidad de delitos que están sancionados con penas de multa. Claro. Y la modificación que se hizo de los incisos A y B dice, las personas que son sentenciadas a una multa por un delito de multa, cancelada la multa, se cancela el asiento. Y delitos de multa, hay muchísimos delitos por conductas que no dejan de ser infracción a ley forestal, algunos infracción a ley de aguas. Pero ahí lo importante es esa salvedad, porque la ley permite también hacer las exclusiones. Y bueno, se exceptúa de esta aplicación a estos y estos casos. Me parece que podemos buscar realmente la mejora a las leyes. Doña Patricia, sabe que en parte nuestra siempre ha existido la mayor voluntad para hacer mesas de trabajo, para hacer diálogo, para hacer concertación. Y si vemos ese tipo de cosas, casualmente, doña Liliana y compañeros, las mesas de trabajo son para eso. Claro, pero tienen una desde hace tiempo. Voy a hacer aquí nuestra primera pausa porque ya se nos va avanzando el tiempo, pero antes de ir a esa pauta, quiero que veamos esta nota de nuestra sección de Buenas Noticias, un concurso que empieza la próxima semana y que va a ser a Costa Rica, la capital de América de la ópera. El concurso Orfeo es una iniciativa de la empresa de maquinaria agrícola Saturnia, en conjunto con la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. 50 intérpretes de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Chile, Guatemala, Nicaragua, Cuba y Costa Rica participarán en este certamen enfocado en repertorio clásico como ópera, oratorio y canción de concierto, donde serán evaluados en distintas facetas. Afinación, dicción, ¿verdad? Correcta pronunciación de cada uno de los lenguajes, porque los concursantes pueden cantar en alemán, en italiano, en francés, en ruso, ¿verdad? Y también presencia escénica. Estamos muy felices de recibir el apoyo de varios países latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, porque también vienen cantantes de los Estados Unidos. El concurso cuenta con un jurado internacional, donde destacan grandes nombres de la escena lírica mundial. El presidente del jurado va a ser nada menos que el casting manager de la Scala de Milán, el maestro Galoppini, pero además traemos a una directora artística que tiene su propio concurso de canto lírico, Zino, de hace 22 años. Tenemos también al director de la Ópera de Toronto, y además traemos nada menos que al fundador de la ópera de la Universidad LSU, Louisiana State University. Tenemos también al maestro Massimo Pezzuti. Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar recibirán $5,000, $2,500 y $1,500 respectivamente, así como la estatuilla Orfeo dorada, plata o bronce. No se lo deben perder, porque el concurso realmente mueve fibras. Escuchar a un cantante en vivo con una voz que no se amplifica con un micrófono, una voz que está educada,
instruida, digamos, entrenada para cantar sin micrófono, pues es una experiencia única. El concurso Orfeo se realizará del lunes 26 de agosto al sábado 31 en el aula magna de la Universidad de Costa Rica, que tiene capacidad para 700 personas. La entrada es gratuita para todo público. Continuar con nosotros hoy, que estamos hablando sobre el tema de seguridad y combate del crimen organizado. Veíamos en la primera parte dos proyectos que avanzaron la semana pasada en la Asamblea Legislativa, y precisamente la magistrada Patricia Solano hablaba de algunas limitaciones que le veo, incluso problemas a esos proyectos si se llegan a aprobar. Don Michael, usted quería intervenir en la primera parte de esa conversación. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, yo tengo que reconocer que esta Asamblea Legislativa ha sido muy cercana a nosotros, a todos los que tenemos que ver con seguridad, que hemos compartido muchos conocimientos y proyectos con ellos, y tenemos que decirlo y hay que reconocérselos, mucho más que en otras legislaturas. En esto es importante decir desde el punto de vista práctico, le voy a poner ejemplo las tobilleras, que cuando andamos en la calle haciendo operativos y demás, nos encontramos personas con tobilleras que están vendiendo drogas, que están cometiendo delitos. Entonces desde el punto de vista práctico también nosotros hacemos un análisis. Pero también es muy cierto que en muchas ocasiones se han aprobado proyectos que no dan contenido económico y tenemos dificultades tremendas para la aplicación. Entonces yo creo que las dos vertientes y las dos posiciones que han manifestado mis compañeros, pues tienen un buen sentido, una buena orientación, pero en el sentido práctico de policía de la calle, tenemos dificultades en este tema de las tobilleras y bueno, algunos otros proyectos que ojalá nos dé tiempo de ver y que es importante pues analizarlos, verlos y tratar de buscar recursos. Yo se lo decía a usted en la previa que hay que invertir en seguridad y ciertamente esas inversiones en seguridad tienen que ser consecuentes con lo que está ocurriendo en la criminalidad de hoy. Claro, vamos a ir con otro de los proyectos de ley, tal vez si los compañeros de producción me ayudan. El que seguía tiene que ver con el expediente dice, incautado. Otro de los proyectos que avanzó es el que tiene que ver con dotar de recursos para el ICD, que permitiría que los intereses generados por las inversiones que el Ministerio de Hacienda haga de esos recursos se puedan usar para varias cosas como las que vemos en pantalla. ¿Cuál era la intención de este y el estatus de este proyecto? Sí, esto fue un problema que cuando vimos el proyecto de liquidez del Estado, se cometió un error y tenemos que ser honestos y conscientes en reconocer las cosas. E inmediatamente le hicimos ver a todos los diputados la situación que se está viviendo y que los recursos del ICD, que son los intereses que se generaban por esos fondos cautados, se utilizaban con una fuente o con una razonabilidad para áreas preventivas en coordinación con el IAFA, en donde el 60% va al área preventiva y un 30% va a todos los programas que desarrolla el IAFA. Y un 30% a la parte represiva, así como también al mantenimiento que tenía que hacerle o tiene que hacer a todos los equipos, que es un 10%. Bueno, con esto, si bien es cierto, el ministro de Hacienda señaló que él se comprometía y que había un compromiso, pero acuerde que esto no es de voluntades simplemente y que hay un gobierno cada 4 años. Entonces, podemos tener una voluntad de este gobierno, pero pues puede que el próximo gobierno ya no lo tenga con ese beneficio y que quiera cambiar o no quiera dar intereses. Entonces, ahora quieren es asegurarlo. Ya con esto quedó asegurado, los recursos se generan, están, por supuesto, el Ministerio de Hacienda los podrá colocar a la vista con los intereses correspondientes que irían única y exclusivamente para el ICD en esos términos y en esos fines, pero además de eso ya queda garantizado que esos recursos van a estar para poderse utilizar hacia ese fin. Don Michael. Sí, esta modificación tiene que ver con una modificación al artículo 85 de la Ley de Estupefacientes. El artículo original establecía que los dineros en esos porcentajes eran administrados por el ICD. Se hizo una modificación donde decía que iban a la Tesorería Nacional y a don Gilbert le pedimos algunas modificaciones al respecto que se aprobó ayer en primer debate. Hay un detallito importante que hoy en la mañana lo conversé con don Gilbert. Desde el punto de vista práctico, si los dineros que decomisamos de la lucha contra el narcotráfico van a la Tesorería Nacional, tenemos que hacerlo como un presupuesto ordinario. Y no es que estamos en contra del control del Estado, jamás. Más bien eso nos da... Pero don Michael, no, porque ya los recursos están incorporados en el presupuesto. Vamos a ver, se
incorpora en el presupuesto ordinario. No es que tenemos que esperar hasta que se genere un interés, sino que el presupuesto es una estimación. Sí. Entonces, desde ya se negocia con el mismo Ministerio de Hacienda. Más allá, yo le vería como un beneficio. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda incluso puede incorporar recursos y no necesariamente puede ser que los montos de interés generen mucho menos, pero si hay un compromiso de Hacienda para poder brindar esos recursos al ICD, le va a girar esos recursos sin ningún problema. Yo lo veo Entonces, desde el punto de vista práctico, con esto termino porque sé que el tiempo apremia. Desde el punto de vista práctico, siempre el ICD administró los recursos, ahora van a tesorería. Si entran a tesorería nacional, vamos a tener alguna dificultad en el tiempo para poder disponer de esos recursos con la facilidad que lo hacíamos antes de la modificación del 85. Pero, Michael, pero es que lo que está viéndose es que no se está viendo que los recursos tienen que presupuestarse. Claro. Entonces, al final es el gasto, ya el ICD lo va a tener presupuestado, lo va a tener Es que actualizado. entonces el Consejo Directivo del ICD no tendría razón de ser porque era el que antes disponía de los recursos. Yo he sido del Consejo Directivo años. Y ahí tomamos decisiones de cómo lo establecíamos. Ahora usted lo dice bien, vamos a tener que plantear un presupuesto 2 años antes, pero no sabemos si hoy, por ejemplo, tenemos que quemar X cantidad de droga que se implica un gasto económico y tal vez eso que presupuestamos no va a alcanzar. Claro, que lo que presupuestaron en enero, No digamos, alcance algo que para el pase en momento. diciembre, no. O con la ley anterior, que todo lo demás que cambiaron está muy bien. Yo me centro en eso específicamente. Con la ley anterior se podía en ese momento disponer con mucha rapidez. Ahora hay que decirle a la Tesorería Nacional que el ministro de Hacienda dé permiso y que si el gobierno nos colabora o no nos colabora. Entonces, hay un entrabamiento ahí que vemos que podría complicar un poquito las cosas. Todo lo demás está bien, esto de los intereses Pero que usted van... que debería ser algo que se ajuste. Que sea un poquito más expedito sin violentar ningún control del Estado, porque todos quieren, cuando son dineros del Estado, mejor que todo el mundo los controle. Claro, vamos a ir al último proyecto que pasó la semana pasada. Ese tiene que ver con la reforma al Código Penal que traería un aumento en las penas para quienes cometan asaltos o robos con armas de juguete. ¿Cómo ve usted esto, señora magistrada? Ya existe y en esto la posibilidad vía jurisprudencial también de cuáles son los efectos de si el arma es de juguete. Es una reafirmación por parte del Estado en la facultad legislativa, y en esto sí tengo que decir que al igual que don Michael reconozco cuál ha sido, esta asamblea ha sido muy cercana al Poder Judicial, siempre han estado en la mejor disposición de ayudarnos económicamente, pese a que los recursos que se nos dan son limitados. Y en esto, si el Poder Judicial no tiene los recursos, no puede dar los resultados. Sobre este tema específico de poder hacerlo, de que las armas de juguete, la mayor penalidad es la facultad legislativa y nosotros estamos anuentes a aplicar las sanciones que tengan que agravarse en estos casos concretos. ¿Por qué era importante eso? Porque estamos viviendo un índice de criminalidad, de asaltos, de hurtos, de robos, que realmente es muy alarmante. Imagínense que el año pasado tuvimos 5.567 asaltos, este año llevamos 4.717, en robos igual, robo de vehículos 2.700, 2.900, etcétera. Entonces, el nivel de inseguridad, de hurto que está viviendo el país es alarmante. Y muchas veces hay personas que utilizan un aparato de juguete, por decirlo así, pero las personas no sabemos qué es eso, ¿verdad? Entonces la temorización que hoy existe, el temor que hoy tiene la ciudadanía, hace que realmente estas personas que andan jugando con esto, porque realmente con la vida no se debe jugar, también vayan a pagar con la máxima pena. En esto sí les tengo que decir que en realidad que el arma sea un arma real o un arma de juguete está desarrollado en la jurisprudencia de Sala Tercera y de todos los tribunales. ¿Se castiga igual en este momento el intento de asalto? Exacto, si la persona es un arma de juguete y víctima, pienso que esto es un arma real y mi respuesta ante la amenaza de un arma se tiene la misma consecuencia que un arma real. Claro. Eso incluso, si ustedes revisan la jurisprudencia, a veces las personas dicen, le vi que tenía simplemente un punzón. Podía ser un dedo, para que pensé que esto era un arma blanca y esto minimizó mi poder de respuesta frente a esta amenaza. Igual lo tenemos, vea que no era un arma, pero sí lo pensé en el contexto y eso agrava la figura. Claro. Entonces, no queremos entrar en discusiones, sin embargo, la jurisprudencia nacional ya contiene todo el análisis de lo que es un arma y si el arma de juguete fue suficiente. No es tan crítico. Fue suficiente para que la respuesta de la víctima. Hoy hemos hablado aquí entonces de esos 4 proyectos de ley que avanzaron la semana pasada y muy apropiadamente la señora magistrada y el subdirector del OIJ han hecho algunas observaciones a cosas que parece que deberían ajustarse. Pero por otro lado, don Michael, también está el tema de lo que algunos dicen debería ser
la respuesta por parte del Ejecutivo tal vez más contundente al problema de seguridad que tenemos. Hay voces como la del exministro de Gobernación, Álvaro Ramos, que dicen que se echa de menos más operativos de seguridad en coordinación con entidades de inteligencia policial internacional. Esto nos dijo. En este momento el país ha perdido enormemente la confianza internacional, sobre todo con las instituciones internacionales de inteligencia, con los organismos de inteligencia, con los organismos policiales. El país no goza en absoluto de confianza. ¿Qué evidencia tiene usted de eso? Bueno, es muy sencillo. No hemos vuelto a oír de trabajos conjuntos contra organizaciones, por ejemplo, locales o contra lavado de dinero. Ahí es donde usted nota el intercambio. O tengo una mejor que esa, que nos corresponde a nosotros. En Costa Rica están operando docenas de aeropuertos clandestinos, particularmente en la región noroccidental, de los cuales es muy importante el cartel de Sinaloa. Los carteles mexicanos controlan esas rutas del narcotráfico. Usted no ve la captura, el anuncio en conjunto con las autoridades internacionales, particularmente con las norteamericanas. No ve ningún anuncio de captura, no ve ningún cierre, ninguna destrucción de pistas, nada. Otros señalan, además de los cambios en la legislación que hemos conversado hoy, que faltan acciones en otras áreas como los decomisos de droga. Esto dijo el diputado del Partido Liberal Progresista. Curiosamente, Sudamérica está experimentando un incremento significativo en la producción de droga. Y ese incremento, lamentablemente, no se observa en la cantidad de decomisos de droga que tiene el país. Costa Rica continúa a la baja en la cantidad de decomisos de droga, mientras en Sudamérica hay una gran cantidad de producción que sigue siendo exportada a diferentes partes del mundo. Hoy el Confidencial, un medio español, reporta un cargamento de cocaína que iba oculto en un contenedor con cajas de piña, entrando a puertos españoles. Salió de Costa Rica. ¿Y los escáneres? ¿Y la seguridad en APM Terminals? ¿Y el destacamento policial que había ahí? ¿Y la asignación de recursos para velar por la seguridad del país? ¿Dónde está el resultado? Don Michael, ¿cómo ve usted esto? ¿Falta coordinación con policía en entidades internacionales y más acciones en drogas? Vamos a ver, yo se lo voy a poner en números porque más que una opinión, creo que los números hablan por sí solos. En el 2020, Costa Rica decomisó 70 toneladas de droga entre marihuana y cocaína. 2021 también 70 toneladas, 71 toneladas. Ya en el 2022 se bajó a 53, en el 2023 se bajó a 44 por ahí. En este momento el país lleva 20. Efectivamente venimos en una disminución. De acuerdo a mi experiencia, la coordinación internacional es vital. Total y absolutamente coordinamos con Colombia, con Panamá, con Ecuador y establecíamos una operación que llamábamos el Triángulo del Sur, donde se hacían operaciones y se incautaban. En aquel momento el país tenía más músculo porque teníamos 2 embarcaciones de 110 pies que las usábamos como nave nodriza, con interceptoras y además el gobierno de los Estados Unidos nos ayudaba muchísimo también. Entonces era una coordinación ahí muy fuerte. Ciertamente en este momento es el momento histórico de mayor producción de cocaína. De hecho, el precio está bastante bajo porque hay mucho flujo. Habría que entrar a analizar con detalle porque sí, efectivamente, el país está decomisando a estas alturas del año. Estamos en agosto terminando y estamos decomisando aproximadamente 20 toneladas y tanto. Entonces sí, pareciera ser que hay cosas que tenemos que corregir todos. Hay que decirlo, la mayor cantidad de decomisos de droga de Costa Rica se da en la parte acuática, principalmente en el Pacífico, y se requieren de aviones especializados y además de buques, y sabemos que hay una debilidad. Un día leí en la prensa que solo hay un avión, los buques de 110 pies no están ahorita funcionando y las lanchas interceptoras no pueden salir más allá de las 100 millas, una situación así, y los lanchas rápidas estas pues salen a más de 150 millas. Entonces ahí hay una serie de debilidades que como país, más allá de gobiernos y cuestiones de este tipo, tenemos que sentarnos a reflexionar a ver cómo podemos incidir en eso. Esas debilidades que usted está mencionando también las señaló el exministro de Gobernación Álvaro Ramos, hablando de vigilancia aérea y de
guardacostas. Veamos. Mantener el trabajo a nivel de la operatividad con los otros países de guardacostas es absolutamente esencial. Además, repito, tiene un marco legal impecable. ¿Y qué está pasando ahí? Y se nombró el mismo viceministro, lo cual es extraño porque no es ningún experto en materia de operaciones navales, no tiene ninguna experiencia. Y los resultados que estamos viendo son realmente muy, muy deplorables. En el caso de aviación, servicio de vigilancia aérea, igual, estamos ya en un estado absoluto de abandono, solo queda un avión operativo. Y el gobierno no quiere invertir un 5 en repuesto, lo dice el mismo ministro de Seguridad, que es carísimo mantenerlo. Por supuesto, les voy a decir al gobierno y a los ministros respectivos y al presidente, mantener el país en paz y que no lo dominen los narcos es carísimo, pero es muchísimo más caro mantenerlo bajo la bota de los narcotraficantes en una dictadura criminal. Eso, métanselo en la cabeza, es lo más caro que puede, es la herencia más mala que puede dejar un gobierno a un país. Bien, y esto, el tema de los recursos es un problema no solo para educación, para el sector social, sino que para el tema de seguridad también. Por otro lado, ya para ir cerrando, don Gilbert, el Partido de Liberación Nacional emitió un comunicado de prensa esta semana también hablando de una ley que ya se había aprobado, que era la ley de anulación de naturalizaciones para extranjeros que hayan cometido delitos de narcotráfico, pero que se aprobó en el Congreso y el presidente no la ha firmado. Sí, efectivamente, yo creo que una de las cosas que tiene que hacerse más eficiente e inmediata, diría yo, es que una vez que se apruebe una ley, prácticamente el presidente venga a ratificarla y a firmarla y ponerla en ejecución, máximo que la inseguridad que vive el país. Yo creo que esas son ineficiencias que no se pueden tolerar y que definitivamente tienen que agilizarse. Yo creo que los equipos técnicos, tanto de la presidencia como de la Asamblea Legislativa, tienen que coordinar y de indicarnos cuál es el problema y dónde están las diferentes situaciones que no hacen que esos proyectos se firmen. Y si es en la presidencia, pues decirle al señor presidente de la República, por favor, no tienen que tomar las cosas ni a personales, ni a pecho, ni mucho menos subjetivamente. Hay que ser muy objetivo, muy realista. La seguridad del país no puede ponerse en riesgo y yo creo que necesitamos que tengamos esa mano dura. Y qué importante lo que dijo don Michael y lo que ha dicho don Álvaro. Miren, necesitamos más operatividad, necesitamos más recursos. No es posible que si hay solamente un avión, no sabemos cuántas horas de vuelos nos quedan y estemos en una situación donde hay los narcotraficantes con todos los recursos y el crimen organizado haciendo de las suyas y a la libre. Esto no puede pasar en este país, tenemos que realmente corregir, como dijo don Álvaro, debemos proteger al ciudadano, a la ciudadana, y esto es parte de la acción que se requiere hoy en día y armonizar esos esfuerzos. Bueno, ya tenemos la experiencia de toda esa operatividad que se daba, no solamente en la parte aérea, marítima y terrestre, sino que articulando todos los esfuerzos con países vecinos y en ese sentido yo creo que Costa Rica haya tenido buenos resultados y si hoy tenemos solo 20 toneladas decomisadas y en los años 21, 20 se tenían 70, 80, no es que se está teniendo menos mercancía en el país, es lo contrario, yo creo que está pasando mucho más mercancía, estamos no actuando, no estamos decomisando y es un problema realmente de la gestión de la operatividad que tiene que realizar la fuerza pública y bueno, yo lamentablemente tengo que decirlo, yo quiero ver al ministro de Seguridad Pública haciendo acción fuerte con todos los equipos y los cuerpos policiales y que realmente nuestro país pueda ir limpiando poco a poco esta situación de inseguridad que vivimos. Bueno, vamos a dar por terminado el programa aquí. Voy a pedirles que en un minuto nuestros invitados nos den una reflexión final. Van a oír una campanita. Cuando esa suena, les pido que cierren la idea. Voy a comenzar con usted, don Michael Soto. No, muchas gracias. Ciertamente Costa Rica tiene que invertir en seguridad, es necesario, es importante porque si no, les dije al principio, estamos en el peor momento de la historia del país y empeorando. Hay que tomar acción prontamente y hay que invertir para hacer contención. Para mejorar la seguridad a mediano y largo plazo, la estrategia tiene que ver con desarrollo humano. Muchas gracias, don Michael. Continúo con usted, don Gilbert, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Igualmente, muchas gracias y que todos pasen un lindo domingo, pero a la vez decirles que como diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, nuestras puertas están abiertas para trabajar armoniosamente dentro de todos los consensos y naturalizaciones. Le he dicho a doña Patricia, a don Michael y a todos los compañeros, por supuesto que estamos en la mejor disposición y daremos todo lo mejor de nosotros para que esas leyes en el menor plazo posible se conviertan en eso, en las leyes que necesita nuestro país y aportar un granito de arena a mejorar la seguridad de nuestro país. Muchas gracias, don Gilbert. Y concluyo con la señora magistrada Patricia Solano, a quien le agradezco mucho también haber puesto en perspectiva, porque muchas veces, pues, que se aprueben leyes nos parece genial, pero, como dicen, el diablo está en los detalles, señora magistrada. Muchas gracias. Sí, señalar que el tema de las leyes no va a resolver el problema de la seguridad,
Esto lo tenemos claro desde Corte Plena y desde el Poder Judicial, y estamos trabajando en acortar los tiempos de respuesta y dar la mejor lo que la ciudadanía espera de nosotros, que es una justicia más pronta y más cumplida. Y también instar a los otros poderes del Estado para que invirtamos en lo social, porque es la única manera, fortaleciendo lo social, que nosotros, en lugar de que llegue al Poder Judicial, no hayan estos problemas y podamos invertir la economía en desarrollo. Así es, precisamente la Sala Constitucional ya dio la orden al ministro de Hacienda que debe destinar los recursos de FODESAP para el gasto social. La próxima semana vamos a tener al ministro de Hacienda aquí para hablar de esto. Muchísimas gracias a nuestros invitados, también a ustedes en sus casas por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana de nuevo aquí en Estado Nacional. Que tengan un lindo domingo. Gracias.